Muy buenas a todos comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre les digo en cada video. Y hablando de videos, en el video del día de hoy vamos a estar enfrentando dos de los Jotas más tradicionales que podemos encontrar en los diferentes mercados. Me refiero al X52 Pro y el T16000 de la empresa Thrustmaster. Así que presten atención porque realmente va a estar muy pero muy interesante. ¿Lo vemos juntos? ¿Vamos? Dale. Todos hemos empezado jugando diferentes simuladores con teclado y ratón, intentando hacer de cada partida lo más amena posible en cuanto al control que estos dispositivos brindan sobre coches, trenes, aviones, naves, barcos y todo lo que refiera al control de vehículos impulsados por diferentes tipos de locomociones. Cuando queremos dar el paso adelante en cuanto a inmersión se refiere, optamos por controles más específicos, como pueden ser joystick, volantes u otro tipo de mando que se adecue al tipo de simulación que nos guste. En nuestro caso, que jugamos, disfrutamos y sufrimos también, ¿por qué no? Star Citizen, nos abocamos a los tradicionales joystick de vuelo o en su defecto aquellos que vienen acompañados por un acelerador y son más conocidos como Jotas. Y referente a eso trata el video del día de hoy. Hablaremos de dos de los Jotas más accesibles para todos. Por un lado tendremos el Jotas de Thrustmaster T16000M y por otro el X52 Pro. Así que con esta presentación para estos competidores que se suben al ring de este análisis, vamos a repasar el por qué sí y el por qué no deberías comprar cada uno de ellos, y al final te diré cuál desde mi punto de vista es la opción ideal y el vencedor de estos 9 rounds. Entonces, que comience la pelea. En este primer round vamos a estar analizando el tamaño de los dos, los cuales veremos que son muy similares. En el caso del X52 Pro tiene un largo de 17 centímetros, un ancho de 17 centímetros y un alto de 27,8 centímetros para lo que es la palanca, el joystick en sí. El acelerador tiene 17 por 17 por 19 centímetros. En lo que respecta al largo, ancho y alto. En cuanto al T16000, el acelerador tiene 23 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 12,5 centímetros de alto. El joystick posee 19,5 centímetros de largo, 19 centímetros de ancho y 23 centímetros de alto. Entonces, en base a estas medidas, cuando se tiene un lugar amplio para colocar ambos Jotas, no habría ningún tipo de problema, pero con un lugar más reducido, bueno, siempre surgen algunas complicaciones, al ser ambos de tamaños similares, y cuando esto recién está comenzando, daremos este primer round como empatado, ya que bueno, las medidas están dentro de los valores estándar. Tiempo del segundo round. Y si la cosa empieza a ponerse más caliente, es el turno de analizar el agarre en cada Jotas, la comodidad y la calidad de materiales. Por el lado del X52 Pro, en cuanto al acelerador se refiere, el agarre se siente muy cómodo e intuitivo, podríamos decir. La calidad de los materiales al tacto se siente bien, y en cuanto a comodidad, podría decir que no se siente tan cómodo cuando se tiene retraído el acelerador. Los botones están situados de forma correcta, aunque no tan bien distribuidos, ya que quedan demasiados dedicados al dedo pulgar. En cuanto al joystick, al ser amplio se siente cómodo, pero su agarre, el grip digamos, a veces puede sentirse algo molesto. Y si sos un jugador con mano chica, hasta podrías sentirlo algo grande. Es bueno el regule de altura que posee en su parte frontal, con el cual vamos a regular la base donde reposamos la mano. La distribución de botones está correcta en la palanca, pero no así en la base, ya que se encuentran en la parte trasera y a veces puede dificultarse el acceso a ellos. La calidad del material podría ser mejor. Por su parte, el acelerador del T16000, el agarre, bueno, digamos que es muy cómodo, la distribución de botones podría decir que es perfecta para usar toda la mano. La comodidad es buena también, ya sea cuando lo tenemos a tope o retraído. La mano podría sentirse siempre en reposo, ya que el movimiento lo hará el brazo y no la muñeca.
El joystick T16000 de Thrustmaster, a pesar de poseer menos altura que su competidor, se siente más agradable en el agarre y su grip. La distribución de botones es muy buena en la palanca y también en la base, de fácil acceso ya que se encuentra en los laterales de la misma. La calidad del material se siente más robusta que su competidor. Algo importante es que este joystick puede utilizarse tanto para la mano izquierda como la derecha, cambiando la base de apoyo de la mano y modificando el switch que está en la parte inferior del joystick. Esto realmente es un puntazo a favor de Thrustmaster sin lugar a dudas. Con esto dicho, entonces damos por ganado este segundo round al J de Thrustmaster. Pasando al tercer round, analizaremos movimientos, un tema no menor en este tipo de dispositivos. Comenzamos con los aceleradores. En cuanto al X52 Pro, el movimiento de su acelerador se siente suave, ofrece una resistencia que, si bien no está mal, a veces ciertos jugadores prefieren un movimiento más suave y libre. Ahora bien, en el acelerador del T16000 el movimiento es muy bueno, suave y sin esfuerzo. Lo único que quiero cuestionar aquí es que no trae un tope a mitad de camino para en ese caso saber cuándo estamos dando la mitad de potencia o aceleración. En líneas generales el acelerador de Thrustmaster se siente superior, así que sale victorioso de este tercer round. En el cuarto round revisamos los movimientos de cada palanca. Respecto al movimiento del X52 Pro es muy bueno porque justamente tenemos esa libertad que antes te mencionaba. O sea, sin resistencia alguna prácticamente, lo que da mayor precisión en cuanto a movimientos cruciales y precisos. Por su parte, el joystick T16000 presenta cierta resistencia debido al resorte central que posee. ¿Esto es malo? Bueno, hay ciertos jugadores a los que esto les encanta y otros a los que no. Quitando este pequeño detalle, es muy bueno y preciso. Además de esto, tenemos un acelerador en su parte trasera cuyo movimiento también es muy suave. Entonces, luego de esto y viendo los pros y las contras de cada palanca, podemos decir que este round acaba empatado. En el quinto round toca el turno de revisar los botones que tienen los aceleradores. En el caso del X52 Pro nos ofrece en la parte frontal una rueda tipo mouse, una cruz con 4 posiciones, en la parte superior otra rueda para ampliar o disminuir con un botón central, lo mismo en la parte trasera, además de un mouse, un botón individual y otro botón de amplificación. En el T16000 tendremos realmente de todo y créanme que no exagero. En la parte lateral para el dedo pulgar encontraremos un botón inferior individual, 2 cruces y un pop superior con 9 posiciones. En total 19 posibles asignaciones. Luego en la parte frontal tendremos un stick con ejes X e Y, un pulsador con 2 posiciones inferior y superior, 2 botones individuales y una paleta que estará asignada al eje RZ, junto también con una rueda lateral que irá de 0 a 1024 grados de giro. Todo está muy bien distribuido, algo que debe ser fundamental para tanta cantidad de botones y ejes posibles de ser utilizados. Claramente en este round, el dispositivo de Thrustmaster se lleva la victoria. Llegando al sexto round, turno de revisar los botones que tienen las palancas. En el X52 Pro tenemos 2 botones frontales, uno de ellos lo podríamos asignar como modificador y el otro, en el nivel superior, cuenta con 2 posiciones. Si presionamos un poco se activará una y si presionamos un poco más se activará la otra. Detrás encontramos 2 sticks con 4 posiciones cada uno y además 4 botones individuales. En la parte inferior tenemos 3 pulsadores con 2 posiciones cada uno. En total encontramos 20 posibles asignaciones. Los botones son personalizables con diferentes colores, algo muy intuitivo a simple vista. La posición de los botones de la base quedan algo incómodos. En el T16000 encontramos un pulsador en la parte frontal con una sola posición. En la parte superior tenemos una cruz con 4 posiciones y 3 botones individuales. En la base tendremos 12 botones individuales más. También tenemos el acelerador antes mencionado. En total podríamos asignar 21 funciones.
La posición de los botones en la base es accesible, ya que se encuentra a los laterales de la palanca central y están demarcados cada uno de ellos con diferentes puntos para reconocerlos a simple tacto. Entonces, con esto dicho, daremos este round por empatado, ya que algunas características faltantes de uno equiparan con las del otro y viceversa. En el séptimo round es turno de hablar de las conexiones, un tema no menor. El joystick del X52 Pro se conecta al acelerador mediante un cable de 6 pines. Es algo obsoleto, es verdad. Luego el acelerador se conecta mediante un cable USB a la PC. Es verdad que así ahorramos un puerto en la PC, pero si se nos rompiera algún pin o el acelerador dejara de funcionar, nos quedaríamos sin joystick. Este es un punto súper negativo para este Jotas. En el caso de Trustmaster, el joystick se conecta directamente y de manera individual a la PC, lo mismo que el acelerador. Además, este último posee la particularidad de poder conectarle pedales mediante un conector RJ, y si no quisiéramos podríamos conectar los pedales directamente a la PC con un adaptador RJ a USB. Este individualismo en las palancas también nos permite montar lo que se llama JOSAS, o sea, un doble joystick. Entonces, claramente otro round que daremos por ganador al T16000. En el octavo round, turno de resumir los pros y las contras de cada uno. Empecemos por lo bueno que tiene el X52 Pro. Las luces que iluminan sus botones son personalizables, haciendo con esto que a simple vista sea más intuitivo todo al momento de actuar. Su movimiento es más suave porque su resorte central no es tan duro como su rival. El agarre del acelerador se siente más cómodo a la mano. El regulador de altura que posee en el reposamanos en la palanca es muy útil. Ahora las contras. Bueno, la gran contra que tiene y algo que casi lo termina de noquear en esta batalla es el impedimento de poder utilizar su joystick por separado del acelerador. Luego también tenemos la conexión de 6 pines que conecta estos dos dispositivos. Podríamos decir que va quedando ya obsoleta y puede dificultarse conseguir el cable si es que se nos dañara. Recordemos que estos pines se pueden dañar fácilmente. También es un aspecto negativo la poca cantidad de botones que ofrece la palanca del acelerador, como así también el mouse que trae incorporado este acelerador, porque suele dañarse, su sensor es muy común y da unos verdaderos dolores de cabeza. Ambos dispositivos, tanto el acelerador como el joystick del X52 Pro, son más livianos que su competidor y nos puede dar una sensación de poco agarre a la base. Por último, otro aspecto negativo es que si tuviésemos un problema y por ello tendríamos que desarmar cualquiera de los dos dispositivos, bueno, no es tan fácil como pareciera y a veces se nos puede complicar. En tanto que los pros y las contras del T16000 en resumen son: se siente más sólido y con mejores materiales, posee un acelerador en la misma base del joystick, la cantidad de botones en general que ofrece es realmente increíble. A pesar de la dureza que presenta el resorte central, el movimiento del joystick en sí es muy preciso, sirve para zurdos, también para diestros, solamente basta con cambiarle el apoyo central y modificar el switch inferior. También, para destacar, es muy sencillo de desarmar sin complicar piezas que pueden dañarse al hacerlo. Otro punto positivo es que se puede utilizar solo, prescindiendo así del acelerador, algo que es maravilloso, ya que si mañana te querés montar un JOSAS, o sea el doble joystick, lo podés hacer sin ningún tipo de problemas. Si tuviésemos la pedalera podríamos enchufarla directamente al acelerador, ahorrando así un conector USB en el equipo. El precio del Jotas es menor que el de su competidor. Y por último podemos decir que el software Target es superior y más intuitivo que el de la competencia. Ahora, las contras que tiene este Jotas. Bueno, podemos nombrar como contra la dureza de su resorte central, que por suerte se arregla con un simple mod, que si querés te lo voy a traer al canal, así aprendes a hacerlo. También podemos destacar como aspecto negativo la disposición de botones en la base, la cual podría ser más amplia, achicando así el margen de error
al presionarlos. Por último, otro aspecto negativo podríamos decir es que el acelerador carece de un punto medio con el cual podamos saber si estamos dando ese 50% de energía, aceleración, potencia a la nave, al avión o lo que estemos manejando en ese momento. También, por suerte, en este caso esto se arregla con un mod. Por eso muestra que este JAS es muy pero muy versátil. Entonces, es el momento de anunciar el ganador. Claramente, luego de esta gran batalla, podemos decir que el ganador es el JAS de Thrustmaster. Cuando evaluamos los pros, las contras, aspectos generales, palanca, acelerador, sin lugar a dudas tengo que decirte que el JAS del T16000M sigue siendo el rey en cuanto a calidad y precio se refiere, para todos aquellos que quieren dar el salto del teclado y ratón a un dispositivo que les aporte mayor inmersión, como así también practicidad. Pero claro, ahora seguro te estás preguntando, si tengo las manos en estos controles, me faltan por asignar aún más controles en Star Citizen, ¿cómo hago? ¿No es mejor el teclado ahí que nos ofrece mucho más atajos? Bueno, tranquilo, que en un próximo video eso lo vamos a estar solucionando, repasando además diferentes combinaciones, nombres de dispositivos y aplicaciones para acompañar a este maravilloso JAS. Y ustedes díganme, ¿tienen JAS? ¿Qué JAS tienen? ¿Están evaluando su compra? ¿Les resultaría práctico? ¿Cuál les ha convencido más? Bueno, todos los comentarios son útiles y me encanta leerlos, como también responderlos o comentarlos para de esta manera interactuar con ustedes que están siempre ahí del otro lado apoyando el canal en cada video. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya servido. Como siempre les digo, ya saben que de ser así pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también pueden compartir el mismo para ayudarnos a crecer, y si no estás suscripto o suscripta, bueno, siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal. Recuerden que pueden seguirnos en diferentes redes sociales que van a encontrar acá abajo en la descripción del video, y sin más, ahora sí, nos vamos, como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida, y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.